Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Profundidad. Iniciamos la octava temporada, el octavo ciclo de este programa que pretende convertirse en una tribuna política, en poder escuchar a los protagonistas de la política local, provincial, nacional y a la vez llevar a su pantalla un análisis lo más concreto posible de lo que pasa en la materia. Será 2013 para un programa político un año muy especial, porque estamos en un año electoral, en un año político, y en verdad, esto lo decíamos también el año pasado, desde estos días hasta fines del 2015 la política argentina estará atravesada por algunos denominadores, cuyo principal eje es la disputa del poder. Se empezará hablar del poder en la provincia de Santa Fe, obviamente en la ciudad de Rosario y a nivel nacional. Para esto las elecciones legislativas de medio mandato, que serán, se supone, en octubre de 2013, creo yo, van camino a transformarse en las más importantes desde el regreso de la democracia. ¿Por qué? Porque se define, al margen de cuestiones que tienen que ver con los escaños, con triunfos, con derrotas, se define el futuro del kirchnerismo, se define el futuro de la presidenta de la Nación. Si logra el kirchnerismo, el oficialismo, en estas elecciones un 43, un 44%, habrá llegado a una cifra similar a la de Carlos Menem antes, en la legislativa anterior, al Pacto de Olivos, a la reforma constitucional. Y por allí transita la realidad. Desde la oposición habrá que ver cuál es la oferta que se presenta. Y la provincia de Santa Fe en este terreno juega un papel preponderante. Acá estarán compitiendo nada más ni nada menos que Hermes Wiener, candidato presidencial, o para ser candidato presidencial tendrá que revalidar sus títulos y ganar, por el lado del socialismo, del Frente Progresista, del FAP, por el lado del PRO, que tiene a Macri como aspirante presidencial, competirá Miguel del Cel, y por el lado del kirchnerismo, Agustín Rossi, nada más ni nada menos que el presidente del bloque. En estas elecciones la final se gana y no se va a explicar. El que gana queda legitimado y el que pierde deberá replantearse su realidad política. Es así la política. Bueno, de todo esto vamos a hablar, pero queríamos invitar en el inicio del ciclo a quien invitamos cada vez que comenzamos, que es Miguel Lifchitz, también por una cuestión de cábala, curiosamente no va a estar en esta lide electoral, y al protagonista principal por la temática que le toca abordar en estos meses tan difíciles para la seguridad en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, que es el ministro del área, Raúl Lamberto. Tras el corte, sentado aquí, charlamos con Lamberto. Está con nosotros el ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto. Bienvenido, Raúl. Hola, Mauricio.
¿Cómo andan? Primer programa, yo decía, para una temática que se ha convertido en la más, me parece, en la más traumática para la sociedad civil y para el gobierno santafesino también, ¿no? Y le toca estar a usted en ese lugar que debe ser lo más parecido a una silla eléctrica, supongo. Sí, bueno. No, primero sí, evidentemente estamos ante un hecho muy complejo, muy difícil, que sin duda genera mucha preocupación en la sociedad, en el gobierno, y de hecho se lo está tomando con una especial dedicación, formando equipos, haciendo todas las modificaciones estructurales que inclusive no tienen antecedente, que de hecho, bueno, era necesario hacer, ¿no? De todas formas, sí creo que ha habido una decisión, entiendo, correcta del gobernador Bonfatti, cual fue la de entender que la seguridad es un tema que se tiene que abordar desde la política y no desde la policía. Y la designación, en este caso, de mi persona, creo que obedeció a eso. Era necesario que tuviéramos una visión política, que sin esta visión política hubiese sido muy difícil afrontar los 7, 8 meses que tuve que afrontar, con hechos de extrema gravedad, pero que evidentemente necesitaban una respuesta política. Hoy nosotros tenemos un nuevo jefe, una nueva dupla en la conducción de la jefatura de la provincia, personas que vienen formados, capacitados, con un gran respeto interno y externo. Hemos designado a los 19 jefes de las unidades regionales con acuerdo de senadores, de intendentes, presidentes de comunas, instituciones intermedias. La verdad que en todas las presentaciones de los nuevos jefes estuvimos acompañados, o sea que hay ya una idea y una impronta diferente, que empiezan a funcionar los consensos, que tienen que ser consensos políticos. Porque si hay algo que yo estoy convencido, que con la seguridad no se jode, y que hace falta mesas de diálogo y de consensos políticos para políticas públicas. Es decir, estas políticas públicas son las que deben empezar a marcar un rumbo de cómo se modifica esta tendencia muchas veces negativa, que es el tema de la seguridad. Hay un fenómeno relativamente nuevo para la seguridad en Rosario, que es el tema del narcotráfico. El volumen, la escala, los episodios que se suceden. Digo, ¿se puede combatir eficientemente al narcotráfico con un esquema tradicional de seguridad? ¿O ustedes están pensando ya en, no sé, cuerpos especiales, en grupos de élite? ¿O está esta policía preparada para hacerlo? No, primero yo creo que a nosotros, en cierta forma, se reventó un hecho que estaba latente en la sociedad. Y bueno, estos hechos, que a veces son dificultosos, también te obligan a vos a repensar toda una política que evidentemente no puede ser la tradicional. Nosotros desde ya, hoy tenemos una visión del tema narcotráfico, visto desde el tema de la trata, visto desde el tema de los delitos económicos, visto desde la droga, visto del comercio de la droga, o sea que queremos darle una visión integral, porque sabemos que muchas veces las distintas actividades delictivas se tocan, confluyen o son las mismas. O sea, esa idea ya de por sí marca una diferencia. Nosotros tenemos que lograr que el narcotráfico no nos libere ninguna zona. No puede haber una sola zona de la ciudad de Rosario donde el narcotráfico impida que las fuerzas públicas y los ciudadanos santafesinos y rosarinos puedan estar y disfrutar su ciudad. ¿Ya hubo alguna zona liberada? Yo creo que hubo zonas de mucho conflicto. No llegamos a tener zonas liberadas, pero sí zonas de mucho conflicto. Y la zona de mucho conflicto genera que la gente tenga miedo, se recluya, pero estamos caminos, inclusive en aquellos 7, 8 barrios más críticos, tener destacamentos móviles especiales que los estamos preparando para tener una presencia casi permanente, aparte de lo que es el control, bueno, a través de las brigadas, etcétera. Y por supuesto, yo insisto, el tema de la droga
tiene varias aristas. Primero, hay droga porque hay consumo. Sin duda. Esto no es menor. En segundo lugar, la droga suele avanzar sobre los estamentos más jóvenes. Nosotros necesitamos una política de contención, una política social. Me parece que ha sido un buen inicio este plan del Ministerio de Educación de volver a la escuela. Creo que el tema de la escuela y el tiempo libre son los dos temas fundamentales en toda política de droga. Hay que profundizarla. Estamos trabajando con el gabinete social y a su vez con la municipalidad. Hay que abrir calles, iluminar. O sea, hay que lograr eliminar todos los temas físicos que hacen e imposibilitan una política de seguridad y una convivencia armónica y urbanística de los ciudadanos. De todas formas, nosotros tenemos que tener colaboración nacional, y yo esto lo digo por lo siguiente. No alcanza muchas veces tirar abajo búnker, desarmar lugares de venta, hace falta ir a los que proveen y a los que trafican. En esto hace falta investigaciones, y estas investigaciones o se hacen por decisión de los jueces, que se faculta a las áreas de drogas de la provincia, o los hacen los órganos encargados de investigaciones que tienen que ser nacionales. Y la provincia no puede investigar, por ley no puede investigar por su propia cuenta. Yo creo que una investigación que ayude a la provincia nos da la sensación de que nosotros podemos avanzar hacia nombres que son conocidos, que los conoce la gente, pero claro, sabemos que para cualquier imputación hace falta pruebas, y las pruebas hace falta recogerlas. Yo insisto mucho en la necesidad de tener diálogo con el gobierno nacional. A mí no me asusta estos debates políticos que se están dando. Estamos en tiempos electorales, lo tomo como un tiempo electoral, pero creo que en algún momento la ministra de Seguridad de la Nación, el ministro de Seguridad de la provincia, los fiscales federales, la Procuraduría Nacional deben estar en una misma mesa diagramando una política única contra la droga, pero no solamente de Santa Fe, porque esto tiene que ser una política nacional. Es decir, cuando hay un delito federal tiene que haber una cabeza, que es la federal, y a su vez las provincias ser colaboradoras en esa política federal. Yo creo que desde ese punto de vista vamos a empezar a tener otro tipo de resultados. Pero me parece que mientras tanto nosotros como provincia asumimos el reto y vamos a trabajar para revertir esta situación. ¿Cómo hacen, Lamberto, para, porque ustedes han venido denunciando que el gobierno nacional, digamos, acicatea toda esta fenomenología que se está dando? Y aparece la denuncia del Frade contra Escajadillo, y del Frade revela su fuente y dice: el que me provee la información es Rafael Bielsa, que es funcionario nacional titular del Cedronar. Digo, esto parecería dar, en caso de que lo de Escajadillo sea falso, la razón a ustedes cuando dicen el gobierno nacional está cicateando esto a través de la denuncia de Bielsa, pero tienen que trabajar de ahora en más con Bielsa. ¿Cómo se hace? No, yo creo que en primer lugar hay un hecho que a mí me preocupa. Si es cierto que la Cedronar fue la que acompañó documental, esa documental previamente tendría que haberse elevado a la justicia, y la investigación tendría que haber surgido de un juez. Porque estamos ante un hecho muy complejo si un particular es el que lleva investigaciones que, de acuerdo a lo que se trascendió, y significaba que había escuchas, que había intercepciones de llamadas, etcétera, etcétera. O sea, me preocupa que esto no sea, en el Estado de Derecho, una investigación que lleven adelante los jueces y que se maneje así un poco a la ligera, que alguien de una repartición nacional lleva carpeta. Esto no es un tema menor, yo creo que se debe aclarar. No prejuzgo, no adelanto, pero sí me preocupa. El segundo tema, nosotros estamos acostumbrados a poner la mejilla. Yo con Bielsa he estado reunido 2 veces, he firmado un convenio sobre el tema de precursores químicos, no tengo problema de firmar otros convenios que él propone a través de la Cedronar con la provincia de Santa Fe. Nos parece que si eso ayuda y es maduro, bienvenido sea. Yo las diferencias que puede existir política, a mí no me van a frenar hacia lo que debe ser una política para la provincia de Santa Fe. Y creo que esto también
nos cabe con la ministra Garré. Nosotros hemos ratificado el convenio vinculado al sistema de huellas y rostros, el CIVIUS, lo hemos ratificado, había sido firmado en la época de Corti. No tenemos problema de firmar los convenios de Sistrata, los vinculados a todo lo que es el sistema balístico. Son convenios importantes y vamos a seguir caminando para que haya un diálogo que nos lleve a una mesa para que podamos discutir maduramente acerca de lo que deben ser el abordaje de los delitos complejos, entre ellos narcotráfico. En la política sabemos que hay chisporroteo, en tiempos políticos estos chisporroteos van a existir, sí, pero lo importante es que no paguen las consecuencias los santafesinos. Y yo creo que si hay algo que a mí me preocupa es nosotros no podemos aislar a Santa Fe. Este intento de aislar a Santa Fe, de lograr que Santa Fe es casi una provincia con serios problemas, que no es así. Nosotros sabemos que el santafesino, aún con problemas y aún con dificultades, uno lo ve, disfruta su provincia, su cultura, sus espectáculos, se siente feliz de su provincia, y me parece que nosotros tenemos la obligación de lograr garantizar esto y a su vez hacer todos los esfuerzos para que aquellos hechos que hoy generan preocupación se puedan modificar. Estamos hablando con el ministro de Seguridad, tenemos un bloque más, tras el corte seguimos. Hablábamos en el bloque anterior del tema que ha sido, noticia respecto a narcotráfico, seguridad, pero hay una cuestión de la cual yo no me quiero olvidar, que es la inseguridad cotidiana, habitual, que se produce en el centro de Rosario, que lo sufren todas las clases sociales. Y a mí me parece, Raúl, que no se ven policías cuantitativamente, que faltan policías en Rosario. Bueno, siempre faltan policías. Lo que pasa es que nosotros tenemos cuantitativamente una relación habitantes-policía aceptable. Estamos en 220, el promedio provincial es 200. Lo que pasa es que son altas la cantidad de carpetas médicas. Por supuesto, el policía hace de todo, hace sumarios, lleva expedientes, lleva presos al tribunal, hace trámites, hace notificaciones y por supuesto después hay que dividir en 3 turnos, además de cuidar de presos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este momento es tratar de lograr un sistema operativo donde la policía sea policía en la calle. Para eso tenemos muchísimas acciones. Entre ellas estamos buscando la incorporación de lo que se conoce como personal técnico, que no necesitan 2 años de estudio, pero serían administrativos dentro de lo que es el área técnica de la policía. Entonces esto posibilitaría que el policía de seguridad pueda ir a la calle. Esto es importante. Por supuesto, hemos hecho otras acciones como sacar o estamos en vía de sacar los actuales policías que están en el 911, que puedan ir a la calle y nosotros tomar personal técnico al 911. Estamos tratando de pasar lo que es hoy Alcaidía, que es el área que cuida detenidos, pero dentro de la policía, pasarlo al servicio penitenciario y liberar policías hacia la seguridad pública. O sea, acciones que sin duda complementan una decisión muy fuerte del gobernador de tener una incorporación de 1.400 agentes en esta promoción año 2013-2014, de los cuales, nosotros a fin de año estaríamos en condiciones de tener 1.000 agentes nuevos, son auxiliares de seguridad. 600, a fin de año 1.000 agentes sí, nuevos. Serían 600 en seguridad pública, 250 en seguridad vial, que es muy importante para nosotros. La idea de seguridad vial como control de los caminos, no solamente del tránsito, es importante, y 150 que serían la seguridad rural, los Pumas, que tienen aparte de cuidar las áreas rurales, también apoyan muchísimo en las áreas urbanas, saben trabajar, son fuertes, son operativos. Esto a nosotros nos va a dar otra visión, que por supuesto el problema y el talón de Aquiles sigue siendo Rosario.
nosotros tenemos que lograr que los 5.200 policías que tienen el Rosario tengamos operativo la mayor cantidad de ellos, sea porque salen del ser administrativo o sea porque se los libera de su carpeta médica, ¿no? Hoy leí en La Capital que su idea es crear en poco tiempo más un organismo de seguridad para los espectáculos deportivos, a partir de que, bueno, otra vez todo el mundo habló de la policía rosarina por lo que sucedió en la cancha de Newell's, que yo me imagino, yo estaba en la cancha, uno podía prever lo que iba a suceder, y claro, debe haber un dilema también para la policía, si reprime porque reprime, si no reprime porque no reprime, ¿no? Palos porque, sí, palos porque bogas y palos porque no bogas. Es muy complejo la situación de ser policía, más en espectáculos públicos. Nosotros siempre damos instrucciones de no usar la violencia, de tratar de no reprimir, de usar la persuasión, pero también hay que aceptar que quedarse en el medio de ladrillazos o baldosas genera un grado de estrés muy preocupante, que bueno, que a veces genera algún grado de exceso que nosotros por supuesto no compartimos, pero esa es la realidad del policía. Me parece que también nosotros tenemos que no solamente condenar al policía, sino condenar el episodio, porque si no cargamos siempre unilateralmente hacia un lado. Y a su vez, en este caso se dio el hecho muy concreto de ese episodio que se ve donde una mujer policía levanta el bastón y le pega a un jugador, donde prácticamente apareció en todos los medios como si fuese una gran represión de la policía, cuando había existido previamente una clara provocación, no solamente como mujer policía, sino como mujer, que nosotros vamos a tratar de que esto se conozca, porque nos parece que el deber nuestro es respetar a las fuerzas de seguridad, pero a su vez, si son mujer, también respetarlas. Nos parece que este fue un episodio, nosotros veníamos valorando, le diría desde que yo me inicié en la gestión, de crear un área especial, su secretaría o dirección, formada por un personal político con participación de las fuerzas policiales, para que aborde la problemática exacta de lo que es toda la seguridad deportiva. Esto significa desde la relación con la AFA, con las autoridades de los clubes, desde la planificación de cada evento, desde la planificación de los traslados de las hinchadas que pasan por Santa Fe, y por supuesto un área que cada día es más compleja, porque de hecho nosotros ya no podemos decir, bueno, se planifica la seguridad en un partido donde se están discutiendo ascensos, se están discutiendo intereses de clubes, descensos, y donde aparte en nuestra provincia, por suerte, pero que no deja de ser una problemática, tenemos 4 equipos en primera, tenemos Central y Central Córdoba, 2 equipos absolutamente importantes que son parte de la realidad futbolera de Santa Fe, tenemos las ligas del interior, que también tienen sus problemas y serios, y de hecho somos provincia de paso de todas las hinchadas que van a Córdoba, Entre Ríos, al norte, donde su ingreso a la provincia y su egreso de la provincia significa que se los acompañe, que se los requise, que bueno, que se determine que no haya problemas en el camino, etc. O sea, es una situación que creo que para la realidad de hoy exige tener una especial dedicación, que la tiene que tener alguien que excede la tarea cotidiana de un ministro o de un jefe de policía. Ayer yo veía el partido de River y al inicio Araujo, el relator, hizo una editorial, y de escucharlo de Fútbol para Todos, el desinformado decía, miren, en el único lugar que hay problemas en las canchas es en Rosario. ¿Ustedes ven esto también como una ofensiva? No, es una ofensiva política, claramente es así. Mire, Central jugó en Rosario, no hubo inconveniente. Colón jugó en Santa Fe, no hubo inconveniente. Tenemos siempre 2 o 3 partidos por fin de semana. El incidente también del partido de Newell's y Belgrano, si uno lo toma en lo que es la situación del fútbol actual, es un incidente menor, porque no hubo heridos, no hubo detenidos. Es decir, pensemos que en el mismo momento que se está diciendo de eso de Santa Fe,
hubo un hincha en La Plata, hubo otro hincha en la semana anterior de Tigre. Entonces, creo que forma parte de esta prédica hacia y contra Santa Fe, que es muy dolorosa, que le hace mucho mal a nuestra provincia, que le hace mucho mal al ciudadano santafesino. Todos van a la cancha, han visto un partido que esto estaba focalizado en una hinchada que era la visitante, que empezó a los 15 minutos del segundo tiempo a tirar todo tipo de proyectiles, que bueno, por suerte el partido se pudo terminar, no hubo que lamentar mayores consecuencias, lo que sucedió fue relativamente poco. Uno nunca está de acuerdo que suceda nada, ni está de acuerdo de que haya ningún tipo de agresión, ni menos aplicar algún bastonazo, pero sí creo que es absolutamente desmedido lo que está pasando. Y mire, le quiero agregar, el día sábado a la tarde me llaman de los futbolistas agremiados a pedirnos una entrevista. Fue una charla muy cordial, muy amable, donde me manifestaban su preocupación por lo que está sucediendo en el fútbol en todo el país. Nosotros les dimos una entrevista para este viernes. La verdad, me encuentro y me desayuno al otro día con un comunicado tremendo contra Santa Fe. Me parece que esas no son las reglas de juego. Me parece que si se desea hablar de diálogo queremos sentarnos en una mesa para buscar soluciones comunes, es importante que también, por lo menos, si uno va a decir algo en un comunicado, que seamos equilibrados. Yo no creo que uno pueda hacer un comunicado obviando que el árbitro del partido Newell's Belgrano echó a un jugador por agredir a la policía, o que un juez prácticamente determinó que 3 jugadores de Belgrano fueran, como se dice en la jerga popular, tuvieran que poner los dedos para determinar su dígito pulgar. Entonces, esto no es un ministerio, esto es un árbitro y un juez. Algo sucedió, algo hicieron estos jugadores, algo se vio en la cancha para que, hubiese esta reacción, que es una reacción legal, como para que después en un comunicado prácticamente se condena a una provincia obviando todo esto acá. Yo creo que los comunicados deben tener objetividad. Yo acepto que uno tenga que defender intereses, que los futbolistas agremiados defiendan a sus jugadores, pero también entendamos que acá hubo un jugador, por ejemplo, echado por el árbitro por agredir a un policía. De eso no se dice nada. Raúl, muchas gracias por haber venido y bueno, toda la suerte, porque será la suerte en la gestión, la eficiencia en la gestión, la suerte de los ciudadanos. Gracias, Mauricio, y por supuesto, siempre a disposición. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Estuvimos con el ministro de Seguridad, ya viene el senador Miguel Lipschitz. ¿Me ves? ¿Cómo le va, Miguel? Bienvenido, muchas gracias por estar en el primer programa, como cada comienzo de ciclo. ¿Qué tal, Mauricio? Un gusto y bueno, la verdad que ser parte de una cábala, de alguna manera es un compromiso. Está bien. Ingresamos a un año electoral, yo decía, me parece que son clave las elecciones de este año y Lipschitz no va a estar participando de la misma como protagonista directo, como candidato. ¿Se siente extraño frente a esto? No voy a ser candidato, obviamente, porque tengo mandato que cumplir como legislador. Exactamente, como legislador, pero voy a estar sí participando activamente. De hecho, estoy recorriendo la provincia, estamos trabajando con todos nuestros referentes territoriales, tanto los del Partido Socialista como los del Frente Progresista, para coordinar y articular las mejores propuestas en cada localidad y en cada comuna. Y desde luego también en un diálogo permanente con las fuerzas del Frente Progresista para terminar de acordar una propuesta unificada en las elecciones nacionales. Falta un poco todavía, hay algunas diferencias, pero creo que vamos por un buen camino. Todas las encuestas que he visto marcan que Wiener está al frente de los sondeos. Su impresión de estas recorridas que está haciendo es que ese liderazgo de Wiener, que
que en Rosario es conocido y ella viene desde hace varios años, ¿se extiende a otros lugares? Sí, claramente, no solamente en la provincia de Santa Fe, Mauricio, donde ha sido gobernador y tiene un gran conocimiento y reconocimiento de los santafesinos, sino también en el resto del país. Hay encuestas incluso que lo ubican con una altísima preferencia de voto en la capital federal, por ejemplo, y también en algunos otros distritos de la Argentina. Bueno, el resultado de las elecciones del 2011 lo muestran como una figura en ascenso en la política nacional y que claramente se perfila hoy como uno de los grandes candidatos para el 2015. El gran interrogante empieza a ser otra vez qué va a hacer la oposición. Es decir, va camino en Santa Fe, da la sensación a reeditar el Frente Progresista en una elección a diputado nacional. Hay conversaciones en otros lugares del país con el radicalismo. ¿Su idea cuál es? ¿De integrar al radicalismo al FAP? ¿De buscar el crecimiento del FAP? ¿O esto dejarlo para una segunda oportunidad, para una elección ejecutiva? Yo creo que vamos en un camino de ampliar el marco de diálogo y de acuerdo entre distintas fuerzas de la oposición. Está claro que enfrentar al justicialismo o al kirchnerismo no es tarea sencilla y que va a requerir de una fuerza con una amplia base de sustentación y que genere confianza y credibilidad en los ciudadanos para la elección del 2015. Y vamos en ese camino. Hay que seguramente transitar en el medio el proceso electoral de este año, que es un proceso electoral que se va a dar en cada distrito, que va a tener mucho que ver con las realidades locales. Pero aquí en Santa Fe es probable que, como decíamos, que integremos una lista con el radicalismo y que lo hagamos también en algunas otras provincias del país. Y me parece que las últimas definiciones también de algunos órganos del radicalismo, como la Convención de la Provincia de Buenos Aires, planteando claramente su alineamiento en el progresismo, en la centroizquierda, acercan o hacen mucho más posible un acuerdo para el futuro, ¿no? Usted como intendente de Rosario muchas veces estuvo invitado recuerdo por Néstor Kirchner, básicamente, tal vez por Cristina, es decir, se hablaba de la empatía con el socialismo rosarino. ¿Cree que eso se terminó y que ahora el socialismo, el gobierno de la provincia, el gobierno de la ciudad, es blanco, objeto del gobierno? ¿Y qué cree que ha cambiado entonces? Sí, yo creo que se terminó, es evidente. Creo que han cambiado varias cosas. Una de las cosas que cambió es que hoy el socialismo ya no es una fuerza local, sino que es una fuerza con pretensiones y con proyección nacional. Y por otro lado, me parece que también el estilo, la estrategia, la metodología, las formas políticas del gobierno no son las mismas que durante el gobierno anterior de Néstor Kirchner. Me parece que se han agudizado las tendencias a la confrontación política, al establecer límites muy precisos y dejar afuera a todo aquel que piensa distinto del gobierno, un nivel de profundización de las contradicciones que obviamente impide ya no solamente coincidencias, sino incluso un nivel razonable de diálogo entre fuerzas políticas que tenemos responsabilidad de gobierno. Lo decía el ministro Lamberto, evidentemente es difícil poder pensar en articular políticas comunes en el tema de seguridad con quienes están fogoneando una campaña de desprestigio y de desgaste del gobierno de Santa Fe. ¿Le sorprendió la renuncia de Bielsa? ¿Qué opina de los argumentos que dio para renunciar? Bueno, es un hecho personal, una decisión personal, pero que evidentemente tiene connotaciones políticas. Con el sistema de boleta única, quien encabeza una lista tiene una gran responsabilidad, porque los 500.000 o algo más de santafesinos que la votaron, igual que los que me votaron a mí,
La votaron porque estaba su foto, su imagen, en el primer lugar de la lista. Probablemente la mayoría no sabía quiénes eran los 27 diputados que iban a entrar con ella. Ella sí tenía la responsabilidad de saberlo, de conocerlos, y por eso nos extraña que un año y medio después nos plantee que no puede convivir con ellos, que tiene serias diferencias, y por otro lado, si las diferencias son de carácter político, qué mejor lugar que la Cámara, que una banca en la legislatura, para exponer esas diferencias y en todo caso para denunciarlas si corresponde. Bueno, creo que es un abandono de una responsabilidad institucional que el pueblo de Santa Fe le dio, y será en todo caso ese pueblo el que tendrá que juzgarlo. Y tal vez sea su rival, de acuerdo a lo que ha dicho, en las elecciones a gobernador. No lo sé, Mauricio, falta para eso evidentemente no falta tanto, muchísimo tiempo. No sé si ella será candidata a gobernador, no sé si lo seré yo. Lo que sí le puedo decir es que yo no abandono. Cuando tengo una responsabilidad, por difícil que sea, creo que el lugar que el pueblo nos da hay que honrarlo, y bueno, eso implica muchas veces aceptar problemas, dificultades, obstáculos que a veces vienen de afuera, pero a veces también vienen de nuestras propias fuerzas. Me da la sensación, usted dice, no sé si voy a ser candidato. ¿Qué es el candidato? Esto ya del candidato natural originó un chisporroteo entre Wiener y Bonfatti. Yo creo que sí, que es el candidato natural. Pero digo, a menos que Wiener resuelva volver a la provincia, creo, Miguel, que el camino está desandado. Sí, en principio podría ser esa un escenario muy factible, pero hay que tener en cuenta que nosotros conformamos un frente, una coalición política, que la queremos fortalecer en estos años. Yo estoy comprometido personalmente en esa tarea. Todas las fuerzas, lógicamente, y más el radicalismo, también tienen pretensiones, también tienen hombres que pueden ser candidatos a gobernador, con lo cual me parece que es una discusión prematura. Yo no tengo ninguna duda que vamos a tener la madurez política para no volver a cometer errores y para dejar abiertos flancos como lo hicimos en el 2011. Estuvimos a muy poca distancia de perder esas elecciones, y creo que ahora tenemos que unir fuerzas, dejar de lado pequeñeces y buscar las mejores alternativas para cada uno de los lugares, y particularmente cuando tengamos que enfrentar el 2015 la elección de gobernador. Al socialismo le está costando demasiado tener semejante grado de responsabilidades institucionales. Digo, un partido chico, partido de cuadros históricamente, que ganó la ciudad de Rosario, que viene ganando cada vez con mayor facilidad, que le toca gobernar Santa Fe. Digo, se encontró por primera vez en la historia reciente del socialismo con un problema de falta de esos cuadros que había promocionado antes. Yo creo que siempre la realidad nos demanda nuevas exigencias y nuevos desafíos, y hay una tensión permanente para poder estar a la altura de las circunstancias. Creo que el socialismo ha venido demostrando su capacidad no solamente de gestión, sino de construcción política y de sortear dificultades en el terreno de la gestión y también en el terreno electoral a lo largo de varios años, aquí en Rosario y también en la provincia de Santa Fe. Claro, ahora estamos asumiendo también un desafío muy grande, que nacional, es el de llevar una estrategia nacional, de jugar en las grandes ligas, como se dice, de enfrentar aparatos realmente muy poderosos, intereses muy poderosos, pero nos tenemos confianza y sabemos que además, bueno, son muchos los argentinos que buscan alternativas, que buscan espacios que ofrezcan otras posibilidades y oportunidades en el terreno político. Yo estoy absolutamente convencido que este modelo del kirchnerismo es un modelo que está agotado, que no tiene nada nuevo que ofrecerle a la Argentina, más allá de lo que ya hizo. Por supuesto tiene todavía mucha nafta en el tanque y va a seguir teniendo iniciativas y podrá seguir avanzando con algunas cosas, pero me parece que es más de lo mismo y que la Argentina necesita encontrar una alternativa. Y nosotros queremos ser parte de esa alternativa, por lo menos
ese es nuestro desafío. ¿Usted cree que finalmente van a ir por la reelección, por la reforma constitucional? Sí, no tengo duda que lo van a intentar hasta las últimas posibilidades o consecuencias. Obviamente, como usted lo decía en la introducción, va a depender mucho del resultado electoral. Pero si el resultado le da una suma de legisladores que permita arrimar la posibilidad, no tengo ninguna duda que vamos a avanzar en ese camino. En ese marco, a mí me parece que se vienen momentos muy, no sé si difíciles, esa zona de clivaje que a veces aparece, ¿no? ¿Usted se imagina a Cristina poniéndole la banda a otro presidente? Es difícil de imaginarlo por lo que es su personalidad y su manera de actuar, pero bueno, espero que así sea. Mire, si viene un marciano o alguien de otro país, mire lo que le pregunta a este tipo. ¿Cómo no le va a entregar la banda? No le va? Pero es difícil de imaginarlo, pero bueno, ojalá que sea efectivamente así, que podamos transitar con normalidad un recambio institucional en la Argentina. Creo que le haría mucho bien a la democracia. Y creo que es necesario también que podamos avanzar en mayores niveles de tolerancia, de comprensión. Hay que bajar el nivel de la violencia, no solamente de la violencia física, sino también de la violencia verbal, porque una cosa lleva a la otra. La violencia discursiva, que genera barreras, que genera enfrentamientos y pone a los argentinos de un lado y del otro. Yo quisiera recuperar un ámbito de debate político donde pudiéramos discutir diferencias, pero en un escenario de mayor consenso o por lo menos de mayor respeto hacia el pensamiento y las posiciones de cada uno. ¿Usted cree que en ese sentido las elecciones en Santa Fe serán el próximo campo de batalla de la pelea del gobierno nacional? Porque digo, están denunciando ustedes que el gobierno fogonea episodios muy graves vinculados a la seguridad. Ayer todo lo vimos en Fútbol para Todos, a Araujo lo escuchamos hacer también una diatriba, una especie de editorial, evidentemente fogoneado por el gobierno. ¿Imaginan otros capítulos de esta ofensiva? Sí, sin ninguna duda que es probable o muy probable que esto ocurra, no solamente en el terreno mediático o en el terreno de las denuncias judiciales vinculadas a problemas de seguridad, sino en otros campos y ámbitos. Hace poquitos días el ministro de Obras Públicas, de Infraestructura de la Nación, reunido con una cantidad de intendentes de justicialistas de esta provincia de Santa Fe, anunciaba con absoluta desparpajo la decisión del gobierno de hacer inversiones millonarias en ciudades y comunas de esta provincia de color, del mismo color político del gobierno, y a cambio además del compromiso de trabajar por la reelección de la presidenta de la Nación. Esto no tiene antecedentes en la institucionalidad de la Argentina, y usando como argumento que algo similar hace el gobernador de Santa Fe, cosa que es imposible, Mauricio, que nosotros hiciéramos algo así, primero porque no está en nuestra forma de actuar y de gobernar, y en segundo lugar porque tenemos 11 senadores del justicialismo que tienen mayoría, y tenemos mayoría del justicialismo en la Cámara de Diputados, o sea que habría que pensar que todos los legisladores justicialistas de la provincia son cómplices del gobierno para castigar al justicialismo, a los intendentes justicialistas. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Evidentemente se va a utilizar dineros públicos para hacer campaña ostensiblemente, para hacer obras de corto plazo que puedan favorecer los posibles resultados electorales de los candidatos del kirchnerismo en Santa Fe. Pero bueno, son lamentablemente formas políticas que ha asumido, que ha profundizado este gobierno. No es que antes no ocurrieran, pero de alguna manera ocurrían de manera más disimulada. Claro, uno recordaba las reuniones de los gobernadores en el CFI, cómo los intendentes recurrían a los gobernadores para pelear ante la nación por las coparticipaciones. Me parece que el kirchnerismo lo que ha hecho es, a través de Néstor fundamentalmente, negociamos directamente con los intendentes. Sí, claro, esto obviamente se inició en aquel momento, pero había, si se quiere, una mayor apertura
Nosotros a lo mejor recibíamos 10 y otros recibían 20, pero digamos que todos recibían algo, pero objetivamente en los últimos años eso se ha ido cerrando a una estrategia mucho más direccionada a utilizar la caja del gobierno para obtener réditos directos en materia electoral. ¿Cómo observa el gobierno de Fein? Siempre que viene le pregunto esto. A mí me parece que ha habido una caída de imagen de gestión en el último año, como han caído todas las gestiones. Sí, usted me hizo esa misma pregunta la última vez que estuve, habrá sido por octubre, sí, noviembre del año pasado, y yo en aquel momento tuve una apreciación más vale cauta. Me acuerdo que hice referencia a que había sido un año difícil en lo económico, un año de transición. Hoy le podría decir ya con una respuesta mucho más contundente que la intendenta que he visto en estos últimos meses es la que quiero ver, creo que es la que quieren ver la mayoría de los rosarinos, con liderazgo, con iniciativa, poniéndose al frente de los problemas, asumiendo desafíos, con planes muy concretos de obras y de proyectos que se están concretando y que ella personalmente está controlando en cada uno de los barrios. Así que bueno, estoy contento y conforme con esto. Me parece que vamos a tener un buen año para la ciudad, más allá de las dificultades, los problemas que todos conocemos y que no son exclusivos de esta ciudad de Rosario, pero Rosario no es cualquier ciudad, es una ciudad que tiene mucha polenta, que tiene actores sociales e institucionales de mucho peso, es una ciudad donde hay diálogo político. Me parece que es un ejemplo para el país, lo que ha ocurrido con la reunión de todos los bloques políticos atrás del problema de la seguridad. Me parece que estas cosas son las que marcan diferencia. Miguel, muchas gracias por haber venido y toda la suerte. Gracias a ustedes, igual. Estuvimos con el senador provincial, Miguel Lifchitz. Hacemos el corte y luego las conclusiones del programa. Bueno, termina el primer programa, ha estado con nosotros Raúl Lamberto. Yo tengo un especial afecto por Lamberto desde lo personal, lo conozco hace muchos años, me parece un hombre honesto, íntegro. Lo que pasa es que, claro, le toca comandar un área muy difícil, un área clave. A mí me parece que la seguridad, esto ya se venía perfilando y será así. La seguridad en Rosario es un gran desafío y ahora además incrementado el problema por la cuestión del narcotráfico. Vamos a ver si estas medidas que anuncia Lamberto llegan a buen puerto. Lo único que hay que esperar es que esto en realidad se produzca. Y por otro lado, la presencia de Lifchitz. Lifchitz ha sido un dirigente político que ha garantizado todas las victorias del socialismo y que esta vez le va a tocar ver toda esta situación desde el margen, desde un costado, porque no va a ser candidato a diputado nacional. Se viene una elección clave, una elección que va a definir no solamente cuántos legisladores hace ingresar el kirchnerismo, cuánto el socialismo, cuánto el PRO, sino cómo se va a perfilar de ahora en más el futuro del kirchnerismo. Y en ese marco la renuncia de María Eugenia Bielsa tiene sus efectos políticos. María Eugenia Bielsa se fue haciendo denuncias políticas, eso es lo que a mí no me cierra. No me parece justificativo suficiente decir que el gobierno tiene un acuerdo con el kirchnerismo, el gobierno de Bonfatti, en la Cámara, y por eso pegar un portazo e irse. Me parece que la discusión debería darse más desde adentro. Pero bueno, ha sido una decisión que ha tomado Bielsa, una mujer que tiene votos propios, una mujer que ha sido siempre reivindicada como muy honesta y que de alguna manera abre un problema más adentro del justicialismo santafesino. Cerramos este primer programa agradeciéndoles a todos, a Cablogar, a los camarógrafos, al gerente de contenidos, Javier Arrizabalaga, a Mataruco, a toda la gente. Con el productor Lisandro Marona les decimos muchas gracias a todos. Estaremos entonces el próximo lunes desde esta misma pantalla. Muchas gracias.
Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves